Entonces, bueno, ahorita que admita a sus compañeros, empezamos a resolver los problemas. Sí, me gustó mucho. Entonces, el primer problema que vamos a resolver es este, ¿sí? Donde estudiamos la transferencia de materia en una esfera de naftaleno con un radio de 10 milímetros. Y bueno, la esfera está en un gran volumen de aire en reposo con esa temperatura y a una atmósfera de presión. Y la presión de vapor del naftaleno a esa temperatura es de un milímetro de mercurio. Nos dan una difusividad del naftaleno y nos pide calcular la velocidad de evaporación de, pues del naftaleno en kilomol sobre segundo metro cuadrado. Entonces, adelante muchachos, ya lo sabrían hacer, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular los volúmenes, ¿no? Volúmenes. ¿De quién? O bueno, hemos calculado volúmenes anteriormente en los problemas de difusividad. ¿Qué haríamos? ¿Cómo resolverían este problema? Perdón, profe, es que yo todavía estoy copiando el problema. Sí, 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 no se preocupen. Ahorita es Menos 2 minutos. para que le piensen y ahorita me dicen. ¿No se supone que con lo del naftaleno es un medio que difunde en otro, pero, o sea, el naftaleno difunde en el aire, pero el aire no difunde en el naftaleno? Entonces, ¿qué tipo de difusión, de ecuación de difusión emplearían? Ah, Unimolecular. Unimolecular. Ahí pues el naftaleno no está difundiendo pues hacia dentro de la esfera. Podríamos ocupar el de unimolecular, pero bueno, ¿en qué fase determinaríamos esto? Pues en la interfase. en la fase gaseosa, ¿ok? Y ubicaríamos dos puntos. ¿Cuáles serían? Bueno, mientras, copienlo y ahorita me dicen.
No sé si a eso se refiere con los dos puntos, pero no, como es una esfera, deberíamos de hacer, bueno, calcular la transferencia en un punto y después llevarla a toda la esfera. Mm, ¿Cómo? Así En la en... superficie. ¿Qué? Digo que sería en la superficie de la esfera. Ahí. Sí, claro, o sea, es en la superficie de la esfera, pero como no hemos trabajado ecuaciones para pues esferas, sino como para superficies planas, pues o sea, hacemos una diferencial de la superficie plana de la esfera y después la hacemos para toda la esfera con integrales. Bueno, sí, se tendría que integrar, pero ahorita les voy a dar una ecuación ya. O sea, la ecuación integrada para una esfera es muy, muy, muy sencilla. De hecho, eh, queda pues bastante sencilla esa ecuación. Pero, lo que necesito es que piensen ahorita ¿cómo le vamos a hacer? A ver, pues vamos a dibujar una esfera. Y esta sería una esferita de naftaleno. ¿Qué cosa es el naftaleno? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben qué es el naftaleno? ¿No es una de las fases destiladas del petróleo? Mm, sí, se obtiene a partir del petróleo, pero bueno, el naftaleno es una molécula que tiene usos particulares. ¿Saben para qué la utilizaban? Antes, hace mucho, mucho tiempo. No, bueno, no recuerdo. Yo recuerdo que eliminaban ciertas plagas para, para limpiar los entornos, incluso para quemar algunos productos. Sí, el naftaleno lo ocupaban las abuelitas en los roperos, hace mucho, mucho tiempo, para espantar a los insectos, las polillas, exactamente. Luego la ropa tenía un olor medio extraño debido a esto, ¿no? Tenía un olor característico. Ya no se utiliza, claro, ya esto ya no se utiliza para las polillas, pero bueno, ¿qué pasa con el naftaleno? Que es una molécula que tiene eh, o sea, pasa de estado sólido a estado gaseoso, a presión y temperatura ambiente, pero lo hace de manera muy lenta, o sea, se sublima de manera muy, muy lentamente. Aún así, pues, vamos a calcular en este sistema, pues la velocidad de transferencia de materia, ¿ok? Entonces, generalmente este material pues está en forma de esferas y vamos a observar o determinar la difusividad pues en una esfera. Aquí el área, o sea, el área de transferencia, pues sería el área de una esfera, ¿ok? Entonces, tendríamos que integrar porque cuando se está difundiendo el, pues el naftaleno, hagan de cuenta que tenemos un radio inicial de la esfera, ¿no? Este radio vamos a llamarle radio, pues radio uno o ay, a ver, ¿dónde está? Acá. Es un radio uno y al pasar un cierto tiempo, pues disminuye su radio a un cierto pues radio 2, ¿no? Porque se está difundiendo. Entonces ahí tenemos una diferencia en lo que es pues digámoslo así, el área de transferencia desde este radio hasta este otro, ¿ok? Entonces digámoslo así, es una variable. Pero bueno, esto lo vamos o sea, ya a la hora de integrarlo, no voy a hacer la deducción de la ecuación, pero pues partimos de que pues el flujo de transferencia de masa, esto está referido a el, ¿cómo se llama? A el área, es un flux testado, porque como ustedes lo llamaron, está referido a un área, pero el flux que que no estaría testado, bueno,
también el flux de estado, que es que correspondería específicamente para el, bueno, déjenlo represento de otra forma. Esto estaría de esta manera, que serían los kilomoles sobre segundo, y el área sería, pues el área de la esfera, que sería 4pi, bueno, el área eh, de una esfera, y vamos a considerar un plano transversal de difusión para o sea, una área de corte transversal de la esfera desde el centro de la esfera hasta hasta este radio 1, ¿ok? Para pues poder establecer el cambio en el radio de la esfera, ¿ok? Lo vamos a considerar como un plano transversal y no como una diferencia de volumen. Entonces, el área estaría referido principalmente a, o bueno, la expresión de esta n va a estar referido así, los kilomoles por segundo, y el área de la esfera pues sería esto de aquí. Entonces, al considerar esta área como un área de un círculo, sí, perdón, sí, sería de un círculo, pues a la hora de hacer las deducciones bueno, que se consideran con esta área, nos va a quedar una ecuación para cálculo del flux de transferencia de masa, pues muy similar a las que hemos manejado, ¿sí? Que sería DAB, el valor de difusividad, en este caso del naftaleno en aire, por la presión total entre el valor de R por T. Esta R pues es de la constante de los gases, y nos va a quedar acá abajo R1, que es el radio inicial de la esfera, ¿sí? Por bueno, aquí sería la presión de B medio logarítmico para cuando tenemos el caso de que uno está difundiendo y el otro no, y sería PA1 menos PA2. Bueno, si alguna vez quieren la deducción, la podríamos desarrollar, pero considerando este plano, esta sección transversal de difusión a través de una esfera, llegaríamos hasta esta ecuación, y que es la que vamos a utilizar para pues, estudio de difusión en esferas. ¿Qué es lo que cambiaría? Que Z en realidad los vamos a sustituir por el radio inicial de la esfera. Entonces es como considerar que estamos estudiando el mecanismo difusivo desde el centro de la esfera hasta, pues hasta la salida de ella, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar pues justamente ese radio, vamos a sustituir en vez de Z, que sería una longitud de difusión, vamos a sustituir R. ¿Ok? Esto, pues como les digo, tiene una deducción matemática, que es considerar esta sección transversal de disminución. Obviamente hay que integrar, pues es una integración muy sencilla. Y ya la ecuación integrada, pues nos quedaría esto. Es como integrar la ley de Fick, pero en vez de considerar Z, bueno, se hace consideración de esta sección transversal, y nos daría como resultado pues esta ecuación de aquí. Entonces es muy sencillo, ustedes lo podrían hacer incluso, pero bueno, eh, ya tendremos esta ecuación. Y es la que vamos a utilizar para estudiar o calcular el flujo de transferencia de masa para esferas, pero considerando que bueno, el estudio o esta deducción se hace con plano transversal, no con diferencia de volumen. ¿Ok? Vamos a usar entonces esta ecuación, y tendríamos el valor de difusividad. Bueno, tendríamos que calcularlo, porque ¿qué pasa con el valor de difusividad que nos dan? Está a una temperatura y presión diferente, ¿no? Está a una temperatura y presión diferente que la que lo necesitamos. Nos la dan a 0 grados. Y la difusión que estamos estudiando está a 52.6. Entonces hay que corregir el valor de difusividad. Entonces corríjanlo por favor con la ecuación que vimos para poder utilizarla en el problema. ¿Cuánto nos daría el DAB corregido?
Ayer en una clase estaba escribiendo sobre, así, así mismo, pero sobre Word, y la letra me quedó mucho mejor. Entonces, creo que es el PowerPoint, como que tiene lag y no me deja escribir bien. ¿Ya lo están corrigiendo, muchachos? Sí. Ok. Pues ahora, en este problema solo habría que corregir por la temperatura. La presión es la misma, si presión es de una atmósfera. Este, bueno, no lo menciona el problema, pero la difusividad también está a una atmósfera, entonces solo habría que corregir por la temperatura. Y bueno, ahí despejen el llave del naftaleno. Usted nos dijo que no importaba cuál llamáramos, condición uno o más bien de AB1 o de AB2, ¿verdad? Mm, O pero para solo importa facilidad de... Es nada más para facilidad del despeje. Llámenle de AB2 al valor que no tienen. O sea, al de las condiciones a las que lo quieren. Ajá. Ah, me salió de 6.7 por 10 a la menos 6. Ok. A la menos 6, ¿verdad? Sí, Muy bien. metros cuadrados sobre segundo. Alguien se le escucha muy bajito. ¿Quién será? Medrey. ¿Edrey se le escucha muy bajito? Pero si yo no estoy hablando. No, alguien habló ahorita que confirmó el dato de José Luis. Ah, sí, sí, ese es usted. Un poquito, pero sí, sí le escuchamos. Entonces ya con el llave corregido pues ya podemos trabajar. La presión sería una atmósfera, R pues es la constante de los gases, la temperatura sería en Kelvin, sería esta de aquí. Hay que calcular la presión de B media logarítmica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Obteniendo las presiones Ajá, parciales del necesi- otro. necesitaríamos establecer cuál va a ser nuestro punto uno y cuál va a ser nuestro punto 2. ¿Ok? Este, ¿cuál sería nuestro punto uno? La superficie. La superficie de la esfera. Sí, vamos a suponer que es la superficie de la esfera. ¿Ok? O bueno, aquí es pues lo grande, bueno, la ampliación, pero vamos a suponer que pues nuestro punto uno es la superficie, que sería este de aquí. ¿Ok? ¿Y el punto 2 cuál sería?
¿Dónde está el radio 2? ¿Y cuál sería pues el radio 2? ¿O sería el centro de la esfera? No, porque ¿hacia dónde difunde? Una vez que ya haya sublimado, ¿hacia dónde difunde? Se va a alejar de la esfera, ¿ok? Y se va a alejar pues igual, en cada uno de los puntos, aquí pues ejemplo la molécula que se desplace aquí, se va a alejar de ella, aquí se va a alejar de ella, ¿sí? Aquí se va a alejar de ella, o sea, se va a alejar en este sentido, en el plano transversal, todas las moléculas que se desprendan de la superficie de la esfera se van a estar alejando de ella, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este radio inicial y podríamos tener un radio pues lejos de la esfera, un radio que va a funcionar como punto 2, porque vamos a suponer que pues, todas las moléculas están difundiendo en todos los sentidos de la esfera. Entonces, en algún punto, todas las moléculas van a migrar hasta este radio, que pues vamos a llamarle pues un radio 2. Este era para la ecuación integrada, no le hagan mucho caso. Bueno, este es para considerar la integración y la obtención de esta ecuación que está aquí, que es para analizar pues qué es lo que sucede con los radios de la esfera y los radios de difusión, pero bueno, vamos a considerar estos dos puntos de difusión. Un punto 1, que sería el radio de la esfera, porque nos vamos a poner en la superficie, y un punto 2, que es igual un radio, ¿sí? Pero alejados de la esfera. En este punto 2, nos alejamos lo suficiente para que la concentración de naftaleno sea cero, ¿ok? Porque, bueno, tal vez cerca de la esfera tenemos la concentración máxima del naftaleno que va a estar difundiendo desde el sólido hasta el aire. Pero si nos alejamos lo suficiente, vamos a alcanzar este punto 2, ¿ok? Entonces, este punto 2 vamos a suponer que se alcanza en un radio determinado para que la concentración del naftaleno sea cero, ¿ok? Entonces, esta ecuación integrada es válida al hacer el análisis de pues, tanto ¿cómo se llama? La variación del radio hacia dentro de la esfera como hacia afuera, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a considerar, ¿sí? Estos dos puntos, un punto muy cerca del naftaleno, de la esfera de naftaleno, donde tenemos o podríamos tener la concentración máxima, que sería, o cómo vamos a calcular esa concentración máxima. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la presión de vapor. Con la presión de vapor, sí, con la presión de vapor que nos dan. Y el punto lejos de la esfera, ese radio, vamos a considerar una esfera de un radio determinado, no lo conocemos, ese radio, pero ese punto 2 lo vamos a ubicar lejos de la esfera de tal manera que la concentración ahí sea cero, ¿ok? Esta ecuación integrada, bueno, si quieren después hacemos la deducción, funciona para ambos casos, para cuando la esfera se reduce, bueno, la variación del radio, cuando la esfera se reduce, y también para considerar este radio en un punto externo, en un punto cuando ya no tenemos el valor de difusión, o sea, el valor de la concentración en el punto 2 cuando difunde es cero. Entonces, esta ecuación es perfectamente válida para el análisis de ambos casos. Entonces, vamos a usarla, de todas maneras no cambia. Si estamos analizando esas variaciones, lo que vamos a sustituir es R1. Entonces, necesitamos las concentraciones aquí y las concentraciones aquí. Podríamos calcular el valor de PA1 entonces con la presión de vapor que nos dan. ¿Cómo calculamos la presión de parcial aquí? Porque tenemos una presión de vapor. Lo que nos están dando pues es una presión de vapor que bueno, es el naftaleno, ¿sí? Y es un milímetro de mercurio. Pero ¿cómo calculamos la presión parcial a partir de la presión de vapor? ¿Cómo lo harían? De nuevo con Dalton. No, con la ley de Raoult, ¿no? La ley de Raoult.
Exactamente, sería con la ley de Raoult. La ley de Raoult dice que la presión parcial del componente, en este caso la A, es igual a la presión de vapor del componente que está difundiendo por su composición, o sea, su fracción en mol. Tenemos aquí pues este valor que sería 1 milímetro de mercurio. ¿En qué unidades lo quieren trabajar? ¿En atmósferas? Sí, atmósferas. Ok, entonces sería 1 milímetro de mercurio entre 760 milímetros de mercurio, que bueno, es la conversión a una atmósfera. ¿Sí? Esta es la conversión. Entonces lo necesitaríamos multiplicar este milímetro de mercurio, que es la presión de vapor del naftaleno, pero por el valor de la fracción en mol. ¿Cuál es la fracción en mol de naftaleno? Ese sería en la fase que le dio origen. ¿Puntos? La- ¿Sería 1? Ajá, exactamente. Si tenemos una esfera de naftaleno pura, que está difundiendo a partir de ella, el naftaleno pues es la esfera, su concentración del naftaleno pues es 1, ¿ok? Si tuviéramos una esfera de naftaleno que, bueno, nos dijeran que la mitad es naftaleno y la otra mitad es parafina, Puretas, ¿no? ajá, o que tuviera una cierta cantidad de impurezas, pues ahí sí tendríamos que considerar que esa esfera de naftaleno pues tiene una concentración que no es 1. Pero si la esfera de naftaleno, la totalidad es naftaleno, pues el valor sería 1. Entonces aquí pues es muy fácil. Aquí pues la concentración de naftaleno pues es directamente 1. Lo cual, pues, aquí la presión de vapor coincide con la presión parcial. De hecho, en muchos sistemas que tenemos puros, eh, por ejemplo, la presión parcial coincide con la presión de vapor cuando tenemos sistemas puros. Por ejemplo, que estamos ebulliendo agua pura, ¿cuál sería la presión parcial para un sistema si lo que tenemos es agua pura que está ebulliendo? Bueno, ahí el agua pura sería igual, exactamente igual, la presión de vapor sería exactamente igual a la presión parcial, ¿sí? Bueno, al revés, ¿no? Si estamos calculando la presión parcial que vamos a obtener es exactamente igual a la presión de vapor, porque si estamos en un sistema que está puro, pues ocurre esto, ¿ok? Entonces, pues sería determinarlo así. ¿Cuánto nos daría la presión parcial ya en atmósferas? 1.3 por 10 a la menos 3. 1.3, creo que da 3, ¿no? 1.333. Ok, Me da 1.315. Sí, 1.131579. ok. Bueno, ahí ya sustituyen, a mí ya no ya no lo pude escribir aquí, pero ustedes consideren esos valores. Ahora, ya tenemos la presión en este punto 1 de la superficie de la esfera. Ahora necesitamos la presión en el punto 2. ¿Sí? En el punto 2, como habíamos establecido que nos vamos a alejar lo suficiente para formar un círculo alrededor de la esfera de naftaleno de radio 2, y en ese punto pues vamos a encontrar una concentración del naftaleno de 0. Entonces, pues sin ahí tendríamos que PA2 va a ser 0. ¿Ok? Entonces ya tendríamos las presiones en 1 y las presiones pues en 2. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cómo calculamos la presión de B media logarítmica? Calculando las presiones de B. Calculando las presiones de B. Entonces vamos a calcular las presiones de B. Ya tenemos las presiones de A. En este caso PA1 es esto. eh, en PA2 es 0. Entonces calculen la presión de B medio logarítmica con esas presiones, por favor.
Hay otra ecuación que en esa ecuación involucra el tiempo. Por ejemplo, hay algunos problemas en los cuales nos pediría, por ejemplo, el tiempo para reducir el, el diámetro de la esfera o el radio de la esfera de naftaleno un cierto valor, ¿no? Ahí es otra deducción en donde tendremos que meter la variable tiempo. Bueno, si me da tiempo, nos regresamos un poco a esto, pero si no, bueno, pues eh, tampoco es que nos vayamos a dedicar al estudio de los mecanismos difusivos en los sistemas en particular, es nada más para poner ejemplos, ¿no? Pero sí, se tendría que considerar eso si queremos ser más específicos en estos cálculos. La presión 1 es la que proviene de la presión de vapor, ¿sí? Que sería esta de aquí. Y la presión 2 es 0, sería 0. ¿Ya calcularon la presión de B medio logarítmico? Me da de 0.9993. A mí también. Como ven, es muy, muy, muy próximo a una atmósfera, porque estamos trabajando con presiones muy bajitas. La presión de vapor del naftaleno pues es muy, muy baja. Son concentraciones bajas de naftaleno. Y también lo que está pasando es que tanto las concentraciones 1 y la concentración 2 son muy muy parecidas y ambas pues son bajas, una directamente de 0, pues tenemos que la presión de B, que sería el aire, va a encontrarse pues en una mayor cantidad. Muchas veces en algunas deducciones que vamos a hacer más adelante para coeficientes de transferencia de masa, directamente la presión de B media logarítmica la vamos a considerar como la presión total, porque si se fijan, la presión total es una atmósfera, o sea, este sistema está completamente sometido a la presión atmosférica, que sería una atmósfera. Entonces, muchas veces en algunas deducciones que vamos a hacer más adelante, no les sorprenda que la presión de B media logarítmica la vamos a tomar exactamente igual como la presión total, porque bueno, es pues muy 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 parecido, y para facilitar cálculos vamos a sustituir directamente la presión total en la presión de B media logarítmica, pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo coeficientes de transferencia de materia. Entonces, por ahora ya podemos calcular directamente el valor del flux de transferencia Na para este ejemplo en particular, considerando flux desde una esfera, o sea, el flujo en una esfera. ¿Cuánto sería? Profe, ¿Qué pasó? ¿qué valores dijo que se le mantiene en la ecuación para PB1 y PB2? Mm, Tendremos que calcularlos, ¿no? Aquí, ¿cómo calcularían PB1? Yo lo hice con la fórmula de presión total es igual a P Ley de Dalton. más PB2 más PB1. Exactamente. Aquí la presión total sería una atmósfera y PA1 pues sería lo que acabamos de obtener acá, ¿ok? Entonces despejamos para el punto 1, que es cerca de la esfera, sería PB1 igual a la presión total menos la presión de A1, ¿ok? Aquí vamos a calcular PB1 con esta ecuación. Igual para el punto 2 lo vamos a calcular, pero considerando las concentraciones en ese punto. Sería PB2 igual a la presión total menos la presión de A2. La presión de A2 es 0, entonces aquí PB2 me quedó exactamente igual a la presión total.
Y de esa manera, pues calcularíamos en ambos puntos las presiones de B. Ah, ok. Gracias, Profe, profe. yo Sí. ahí tengo otra duda. Ahí dijo usted que en el punto 2 la presión es cero. La ¿Esto presión se de debe a la distancia ya que hay de separación con la esfera de Naptaleno? Sí, lo que les había comentado es que el punto 2 lo vamos a fijar arbitrariamente, ¿sí? No conocemos el radio en el cual, en el punto 2 que es el que vamos a fijar nosotros de manera arbitraria, este, este valor tiene una concentración de cero, ¿ok? Entonces, pues vamos a considerar que PA2 tiene una concentración de cero. Este en algún punto en algún punto de la deducción para esta ecuación se hace, o sea, se hace cero. En algún punto para ya, la ecuación ya integrada nos quedaría algo así. R1 al cuadrado menos R2. Ah, no, perdón, no es cuadrado. Aquí, en algún punto de la deducción nos quedaría 1 entre R1 menos 1 entre R2. Pero como R2 es un valor bastante grande, vamos a suponer que es un valor lo suficientemente grande para que la concentración esté cero. Entonces, este se eliminaría de la ecuación y ya nada más nos quedaría R1. Por eso aquí nada más consideramos R1. Entonces, bueno, yo creo que sí, después hago la deducción, pero para hacer deducción me gusta hacerlos en bonito, así como estas de aquí, porque pues las letras luego me salen muy feas. Entonces, si quieren lo preparo para el martes, la deducción de esto, que sería la difusión en esferas, para que ya no haya dudas con respecto a esto. Gracias, profe. Sí, Profe, me salió de punto 99, 93. ¿Sí les había salido eso? el PB, presión de B medio logarítmico, sí. Va que va. Oiga, profesor, ¿y para el radio se usa R1? Sí, para el radio siempre vamos a utilizar R1. ¿Cuánto les da entonces NA? Ay, perdón. Usamos la temperatura de 52.6 Sí, pero transformada en Kelvin. Kelvin. Sí.
¿Cuánto les da, muchachos? Profe, ¿la presión se va a utilizar en newton sobre metros cuadrados o en atmósferas? En atmósferas, porque pues todo lo determinamos en atmósferas, entonces sería más fácil pues en atmósferas. Ok, gracias. Sí. Me sale de 3.27 por 10 a la menos 8 kilomol sobre segundo metro. 3.27 por 10 a la menos ¿qué? Menos 8. Kilomol. Sí. A todos los demás. ¿Ya, muchachos? ¿Todo les quedó similar? ¿O no? Es que a mí lo que no me dan son las unidades. Estoy checando. A mí tampoco me dan. Ay, ¿por qué, muchachos? Es a la menos. ¿Qué constante habría que utilizar aquí? Estamos trabajando con atmósferas, entonces sería la de 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Recuerdan con lo que les dije que la presión de B medio logarítmica podríamos considerarla igual a la a la presión de B? Bueno, ahorita lo checo con respecto a las unidades. Me queda igual que el resultado anterior. Igual a mí me queda igual. 3.27 por 10 a la menos 8. Ok. No, pero sí, debería quedar las unidades. Ahí chequenle, hagan el análisis bien, por favor. Sí, porque es exactamente igual a la ecuación que hemos estado manejando. Lo único que sería diferente pues sería el R, que en vez de Z utilizamos R. Bueno, entonces ya todos nos quedó similar. Sí. Ok. Vamos a resolver otro problema. Que sería por favor. Donde, bueno, me faltaba ver qué es lo que pasa cuando tenemos no solamente que está difundiendo en o sea, tenemos una mezcla binaria, sino tenemos una difusión de un componente sobre una mezcla de componentes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a checar qué es lo que pasaría. Es algo bastante sencillo, nada más es otra ecuación que tenemos que emplear cuando tenemos que uno está difundiendo sobre una mezcla de componentes. Entonces, anoten el problema, por favor, y ahorita lo hablamos.
Ustedes me indican cuando ya lo terminen de anotar. Yo creo que para evitar esto, pues yo creo que les voy a enviar los problemas que resolvamos en clase con anterioridad para pues ya no tardarnos tanto en anotar. Sí, profe, mejor. Sí, eso haré. ¿Ya lo tienen, muchachos? Ok, ¿qué haremos primero? Porque en el inciso A nos pide calcular la velocidad de difusión del nitrógeno solamente en el butano. Ok, entonces, ¿qué haríamos primero? Usar la ecuación de unimolecular de difusión. Ok. Pues adelante, muchachos, ya la saben calcular. ¿Tienen el todo para calcularlo? Creo que sí. Es que tu profe no sería falta una difusividad. La del nitrógeno en butano, ¿verdad? Sí, así es. Pues calcúlenla. Ya la saben calcular, ¿no?
por el método de Fuller. Con el que ustedes gusten. Ya decía yo. Ánimo, muchachos. Bueno, les paso la fórmula condensada del butano, que sería C4H10. Y su peso molecular pues es 52. Digo, perdón, 58. Kilogramos sobre kilomol. Pues con cualquiera de los dos métodos, con el método de Fuller, pues recuerden que es más rápido, pero tendrán que utilizar la tabla a la que le sacaron captura de pantalla ayer, o quieren que me regrese por si no la tienen a la mano. Sí, por favor. Bueno, sería esta tabla con estos volúmenes para el método de Fuller, si lo quieren obtener así, adelante. Si tienen alguna duda, me dicen. Y ya cuando tengan el resultado también. Pero le podría ahora regresar el problema. Bueno, ya le sacaron captura de pantalla a los que no lo tenían. Para que lo... Ok. Sí. Bueno, ahí ténganlo a la mano. No, yo me pasé mucho. Ahí está. ¿Cuánto les quedaría la difusividad del nitrógeno en butano? Perdón, profe, otra duda. Aquí para el peso molecular del nitrógeno lo tomamos como N2. Sí, sería molecular. Sería N2. Sí. Y para la tabla, pues los volúmenes de la tabla son N2. Ah, no, esperen. No. A ver, el peso molecular que van a tener en o sea, que van a sustituir en el valor de Ma es nada más del nitrógeno, no del nitrógeno molecular. ¿Ok? Es nada más del nitrógeno, o sea, sería 14, ¿no? Y en el volumen, donde ya está en la tabla del volumen, ahí sí necesitan
eh, el N2, o sea, el nitrógeno dimolecular. Ok, ahorita si quieren me regreso. ¿Ya terminaron de copiar el problema? Sí, Ok, sí, profe. me regreso un poco hasta esta ecuación que ya hemos visto. Aquí, este peso molecular, ¿sí? Son pesos moleculares de las sustancias que tenemos, ¿ok? En caso del nitrógeno, que sería, bueno, me parece que es B, el nitrógeno lo vamos a tomar como B porque el butano es el que está difundiendo. Eh, entonces, sería pues el nitrógeno simple, o sea, monoatómico. Y el otro, pues sería del butano, el butano como tal. Pero en el caso de los volúmenes, este, aquí colocaríamos este valor, sí, este valor de aquí, el del nitrógeno, dimolecular, o sea, Oiga, 17.9. profe, ¿Qué pasó? ¿no es el nitrógeno el que difunde? Déjenme ver el Sí, yo también problema. le iba a decir eso. Sí, porque ¿Pero no era el dijo, ¿what? nitrógeno? Bueno, perdón, es que no me acuerdo bien del problema. Ah, nitrógeno. Ah, sí, sí, tomen. El nitrógeno difunde bajo Sí, condiciones. perdón. Tomen el A como pues nitrógeno y entonces así de esa manera pues calcularían para el nitrógeno. Aquí el peso molecular de A sería del nitrógeno y pues ya, tómenlo así muchachos. Solo del nitrógeno, ¿no? 14. Sí, 14. Y esto sería así a menos que en el problema se nos indique que es nitrógeno molecular. Generalmente pues el gas nitrógeno está pues en forma N2, o sea, comúnmente está N2. En este caso, estos valores de aquí, este nitrógeno, hidrógeno, por ejemplo, si nosotros estamos determinando este para el hidrógeno, o sea, en el caso de hidrógeno gaseoso, pues sería este valor de acá, ¿ok? Para el volumen. Pero este hidrógeno de aquí es únicamente cuando se encuentra formando pues estructuras, ¿no? Por ejemplo, un CH3, CH4, tomaríamos este valor de aquí. Y para en estado gaseoso, pues sería este de acá. Pero pues aquí únicamente vamos a tomar el peso molecular de la molécula como tal. O sea, del, sí, pues del gas que estamos trabajando. Si no, déjenlo reviso. ¿Cuánto le sale tomándolo así? Oiga, profe, otra cosa. Los volúmenes los tomamos como los números que vienen en la tabla o los tomamos como por 10 a la 23. No, tal cual vienen en la tabla. O sea, los 17.9 y todo eso. Sí. No, sí, muchachos, tómenlo dimolecular. El peso molecular, en vez de ser una molécula monoatómica, tómenla diatómica. Entonces, en MA, No, que era de es, 28, ¿no? ajá, sería 28. Sí, por favor. Es para la molécula completa, que sería, como está difundiendo en una molécula dimolecular, sería 28. Por favor, sustituyan ahí 28, y lo vamos a tomar así.
Sí. Sí. ¿Cuánto les queda? ¿Alguien ya lo calculó, muchachos? El DAB me queda de 9.96 por 10 a la menos 15. Ok. ¿A la menos 11? Sí, a la menos 15. ¿En qué unidades está sustituyendo la presión? El newton sobre metros cuadrados. No, hay que sustituir la presión en atmósferas. Voy. Porque recuerden que la ecuación de Fuller, la temperatura es en Kelvin y la presión en atmósferas. Entonces, esa presión de 100 kilonewtons sobre metro cuadrado eh, la tendríamos que transformar a atmósferas. Ok, es un valor un poquito alto. ¿A los demás cuánto les da? A de 7. Ah, no le escucho, compañero. 7.09 por 10 a la menos 5. ¿A los demás? Profe, yo tengo duda con el volumen. ¿El Sí. volumen igual se toma como doble nitrógeno? O sea, en vez de tomar 5.69 sería 10 punto y bueno, lo que sea. No, porque el volumen ya está, ya lo tenemos, o sea, tómenlo directamente como tal. Este volumen que está aquí ya es directamente, para la molécula como tal. Ah, o sea, este nitrógeno, tómenlo ya tal cual, que es 17.9. Así como lo tomamos para el aire, que así ya sería tal cual, tómenlo así tal cual para este nitrógeno. Me gusta más el valor que me dio al inicio, el de 1 punto, ¿qué? Por 10 a la menos 5. Sí, es el más cercano. Sí, ya lo corregí, me dio lo mismo. ¿Esto? ¿1 punto por 10 a la menos 5? Sí. Ok. El dato que, bueno, en realidad necesitaríamos sería de 9.6 por 10 a la menos 6. Pero es muy cercano a este. Además, estamos utilizando un método aproximado. Pero deben de estar entonces cercano a este. El valor que les quede debe estar cercano a este. Vamos a utilizar este valor. Sí, también me queda ese, ya lo corregí. Ok.
Entonces ya tenemos el valor de difusividad, que es esto. Vamos ¿Cuánto quedó? alrededor de 1 por 10 a la menos 5. Ah, sí, sí queda. Si les queda un poco menor, o sea, de 9 punto y cacho, les debe quedar por 10 a la menos 6. Ok, pero debe Me de... quedó de 8.34 por 10 a la menos 6. Así le quedó muy bajito. Ahí chéquelo. Debe de estar entre 9.5 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 5. Entonces ahí chéquelo. Y 1 por 10 a la menos 5, sí, perdón. Entonces ya tienen los valores de difusividad. Determinen para el inciso A, por favor. Y ahorita hablamos Perdón, del profe, inciso ¿cuánto B. tiene que quedar? Entre 9.6 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 5. Ah, sí, me dio 1.29 por 10 a la menos 5. Está un poquito alto, chéquelo. Pero bueno, si ya tienen el valor de difusividad, con ese trabajen para el inciso A. ¿Entre qué valores dijo la difusividad, profe? Aquí están en la pantalla. Entre, ¿7? entre 9.6 por 10 a la menos 6 o 1. Este es 1. Ah, ok, ok. 1. Parece 7. Ok. A ver, déjalo quito. 1 por 10 a la menos 5. O sea, si sumamos aquí valores para llegar a la siguiente unidad, nos quedaría esto, que sería 1 por 10 a la menos 5. Ok, profe. ¿Cuánto le quedó? Lo mismo, bueno, me quedó 1.0092. Ok, por 10 a perfecto. menos 5. Y otra duda, en cuanto a las unidades, cuando saquemos de AB y eso, ahí sí las unidades están más difíciles, ¿no? O sea, Mm, análisis de unidades, ¿o sí? de la ecuación de Fuller y de la otra, Ajá. no, ahí les dije que vamos a meter unidades, las unidades que nos piden. Por ejemplo, en el método de Fuller es atmósferas y temperatura. Y en el método de Wilkie-Lee es temperatura en Kelvin, igual. Y la presión en Newton sobre metro cuadrado. Si nosotros colocamos esas unidades que nos piden, automáticamente el valor nos va a quedar en metros cuadrados sobre segundo. Ahí no podemos hacer análisis de unidades porque hay unos valores numéricos de los cuales no nos dicen las unidades. Entonces no podemos hacer el análisis ahí. Ok, profe, gracias. Sí. Calculen entonces el inciso A, que es para la velocidad de difusión del nitrógeno en butano. Aquí pues la R de los gases, pues como todo está en presión de kilonewton, bueno, pues utilicen la de 8.314 kilonewton metro entre kilomol Kelvin. Oiga, profe, ¿cuánto le da a usted la difusividad? Les dije que me daba 9.6 por 10 a la menos 6, pero bueno, está entre estos dos valores. A mí me da 8.26 por 10 a la menos 6. Ahí está muy bajo, pero pues si le quedó así, pues adelante, pero a mí me quedó este valor.
Entonces ya lo tienen. Prácticamente tendrían todo. Me quedo de 3 por 10 a la menos 7. Ok, ahorita lo checamos. ¿Cuál iba a ser la R para el...? 8.314 entre, bueno, kilonewton metro entre kilomol Kelvin. Recuerden que hay que obtener pues la presión de B medio logarítmico. ¿De radio sería el punto 1 que nos dan? Bueno, no es radio porque aquí ya no tenemos una esfera, sino sería Z, ¿no? Entonces, ahí pues Z sería el valor de 0.1 metros, sí, exactamente. Oiga, y otra duda, para la presión de B media logarítmica, ¿sí puedo meter los datos en kilonewton sobre metro cuadrado y no pasaría nada? Sí, Todas las unidades. sí, no habría problema. Pues lo podemos calcular en cualquier, en cualquier unidad. Ok. Ok. A ver. ¿Por cuánto le queda ya el valor de NA? A mí me quedó de 2.9 por 10 a la menos 7. No, me salió de 3.02 por 10 a la menos 7. Ok, pues está cercano. Sí, no. Pero recuerden que a mí me quedó un valor de difusividad de 9.6, entonces igual por eso están teniéndole un poquito más elevado. Pero está correcto. Igual checo mi valor porque tal vez no lo... Bueno, lo voy a recalcular para ver si me da 1 punto y cacho. Ah, no. ¿Ya todos lo calcularon? ¿Qué rehusaron? La de 8.31. 8.314, ajá. NA me quedó de 3.03 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto? 3.03 por 10 a la menos 7. Ok, está perfecto.
Debe quedarles alrededor de ese valor, 3 por 10 a la menos 7. ¿Ya todos los demás? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a resolver entonces el inciso B, que nos pide que ahora el, el nitrógeno está difundiendo, pero no en butano puro, sino en una mezcla de gases. Ahora está difundiendo en 3 gases distintos, en una mezcla que tiene 20% en volumen de etano, 30% en volumen de eteno y 50% en volumen de butano. O sea, ahora el nitrógeno difunde hacia 3 gases distintos. No tenemos una mezcla con 2 gases nada más, sino tenemos una mezcla de 3 gases, o sea, de 4, porque es el nitrógeno y estos 3. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo determinaríamos la velocidad de difusión? Bueno, aquí pues es exactamente lo mismo, con las mismas ecuaciones que hemos estado utilizando. Vamos a considerar ahora solamente que el butano no es el que está estático, sino todos los gases, el eteno, el etano y el butano, están estáticos. Entonces vamos a utilizar las mismas ecuaciones que hemos estado utilizando, salvo que vamos a corregir el valor o vamos a calcular un valor de difusividad nuevo, considerando todos estos gases. ¿Por qué? Porque bueno, el nitrógeno no solo está difundiendo en un gas, que sería el butano, está difundiendo también en el eteno y en el etano. Entonces, como va a estar difundiendo en esos 3 gases simultáneamente, el valor de difusividad o la capacidad del nitrógeno para poder difundir en estos gases tiene que ser eh, un valor que sería promedio en estos 3. Y bueno, ¿qué tanto difunden uno? ¿Qué tanto difunden otro? Pues va a depender de las composiciones de la mezcla, ¿ok? Entonces, la ecuación que vamos a emplear, que bueno, la ecuación que se utiliza para este nuevo valor de difusividad, vamos a llamarle difusividad de mezcla. En este caso es el valor de difusividad de A en una mezcla de gases. Lo vamos a determinar con el inverso de la sumatoria de el aporte, bueno, ¿cómo se llama? La sumatoria de las fracciones en mol que vamos a tener de cada uno de los gases, que en este caso sería YI, de cada gas, entre el valor de difusividad correspondiente al gas que difunde sobre ese gas en particular. Y vamos a sumar pues para todos los componentes, desde el gas A hasta el gas, no, perdón, aquí sería desde el gas B hasta el gas N, ¿ok? Porque A es el que difunde. Entonces, aquí sería desde el gas B hasta el gas N. Ahora, vamos a considerar aquí, ¿sí? Para el caso en particular que nosotros tenemos, esta es una A, ¿eh? I, ajá. Para el caso particular que tenemos, entonces tenemos que calcular una difusividad del nitrógeno en la mezcla de gases. ¿Cómo quedaría esta sumatoria? Entonces sería igual al inverso de estos valores, que sería la fracción mol del etano, que sería el primer gas, que bueno, la fracción mol, recuerden que un volumen es aquí directamente el porciento volumen, digo, un porcentaje mol es directamente el porciento volumen, en gases al menos. Entonces vamos a sustituir directamente ese valor ahí, entre la difusividad del nitrógeno en el etano, más la fracción mol del eteno sobre la difusividad del nitrógeno en el eteno, más la fracción mol del butano entre la difusividad del nitrógeno en el butano. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a sustituir cada uno. Bueno, hasta aquí no, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Perdón, profe, eso era
para calcular la difusividad de un gas en un sistema de gases? Sí, aquí tenemos el gas que está difundiendo, que es A, hacia una mezcla de gases, hacia un sistema que tiene pues más de dos gases. Entonces sería la difusividad del nitrógeno en la mezcla de gases, ¿ok? En muchos gases distintos. Y bueno, esta sería la ecuación y para nuestro ejemplo en particular, pues quedaría de esta manera. ¿Vamos bien hasta aquí todos entonces? Esta sería una difusión unimolecular entonces. Sí, como les dije, bueno, aquí nos están diciendo que en lugar del butano puro, lo que tenemos como gas que no difunde, pues ahora es una mezcla de gases. Esto pues lo podemos utilizar las ecuaciones tanto para contradifusión equimolecular como difusión unimolecular, ¿ok? Pero lo que tenemos que corregir es el valor de difusividad, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Entonces se tendrían que calcular primero las 3 difusividades y Sí. después se haría esta corrección. Si no nos las dieran, sí. Pero como aquí ya nos dan las del nitrógeno en el etano y del nitrógeno en el eteno, y ya tenemos la difusividad del nitrógeno en el butano, pues ya solamente tendríamos que calcular, bueno, ya no tendríamos que calcular nada. Si no las tuviéramos, sí tendríamos que calcularlas a partir de cero o de alguna tabla. ¿Más dudas? Entonces esta difusividad del butano que calculamos anteriormente es la que vamos a ocupar ahorita. Sí, aquí, en esta parte de aquí. Bueno, entonces, ¿continúo, muchachos, o hay alguna otra duda? ¿No? Ok. Aquí pues vamos a sustituir ya directamente la fracción mol del etano, que bueno, el etano nos dice que es 20% en volumen de etano. Como es un volumen, un porcentaje de volumen, voy a sustituir directamente como fracción mol, ¿ok? Entre la difusividad del nitrógeno en el etano. Aquí ya me dan la difusividad del nitrógeno en etano, que es 14.8 por 10 a la menos 6. Entonces sería 14. Oye, este es un 4, ¿eh? 14.8 por 10 a la menos 6. Ahí ustedes le colocan unidades. Más en la fracción mol del eteno. El eteno pues es 30% en volumen. Entonces sería la fracción mol 0.3. Y su difusividad es de 16.3 por 10 a la menos 6. Aquí colocamos eso. 16.3 por 10 a la menos 6. Más la fracción mol de butano, que pues sería lo que resta, que sería el 0.5. Entre la difusividad que nos quedó, que es de 1.1 por 10 a la menos 5, que ustedes ahí le colocan las unidades, digo los valores después del punto, porque ya no lo puedo escribir por ahí. Entonces, ¿cuál sería el valor de la difusividad del nitrógeno en esa mezcla de gases? Hagan por favor este cálculo. 1.22 por 10 a la menos 5. 1.22 por 10 a la menos 5. Muy bien. Entonces ya tenemos la difusividad del nitrógeno en la mezcla de gases. Lo que tenemos que hacer ahora pues es ocuparla en la ecuación que utilizamos para el inciso A, tal cual, ¿ok? Porque sería lo único que va a cambiar, porque nuestro plano de referencia es el nitrógeno. Entonces las concentraciones que vamos a emplear serían las del nitrógeno, pues la temperatura ya la tenemos. Lo único que cambiaría sería el valor de difusividad hacia esa mezcla de gases. Entonces calculen por favor el flux Na para del nitrógeno en la mezcla, en esa mezcla de gases. Y lo único que tendríamos que cambiar pues sería el valor de difusividad.
¿Qué pasó? En el caso de PB, ¿cómo sería el mismo? Eh, a ver, ¿cuánto es la concentración? Sí, sería lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, porque la presión de B la sacamos a partir de la presión de A, que es lo que tenemos. Pero la presión de B, como en vez de tener nitrógeno, ahora es una mezcla de gases, pero pues es exactamente lo mismo. O sea, la presión de B que correspondía para el butano, ahora corresponde, pero para una mezcla de gases, pero es la misma presión. Pues ahí no tendremos dificultad en eso. O sea, vamos a tomar PB como el mismo valor. Me da de 5.47 por 10 a la menos 8. Ay, está muy alta. Bueno, más bien muy bajita. Porque si el otro debe quedar pues por alrededor igual de por 10 a la menos 7. A ver, chéquenle. A mí me dio de 3.62 por 10 a la menos 7. Muy bien. El mismo resultado de 3.62. Ok. Sí, este valor es el que les debe quedar. ¿Dudas con esto, muchachos? A mí me quedó de 3.86 por 10 a la menos 6. Bueno, ya depende de las unidades solamente y de su valor del valor de difusividad del nitrógeno en el butano, pero pues está cercano. Sí, les debe quedar cercano a esto. Sí, me queda lo mismo. Ok, perfecto. ¿Dudas con esto, muchachos? ¿No? No, profe. Ok. Ahorita no. El próximo martes vamos a ver lo de difusión en líquidos. Ya terminamos la parte de la difusión en gases. Bueno, solo quedaría pendiente la deducción para difusión en esferas. Pero bueno, esa la checamos rápido del próximo martes. Y ya iniciaríamos o nos dedicaremos el martes a la difusión en líquidos. ¿Ok? Y bueno, pues por ahora sería todo. ¿Qué pasó? Perdón, ya ahora nada más restaría sustituir, ¿verdad? O sea, nada más lo único nuevo que había que sacar en este inciso B era el de la constante de difusividad, ¿no? Ajá, que la habíamos calculado para la mezcla, entonces vamos a colocar ese valor de difusividad de mezcla en la ecuación que ya habíamos utilizado y sería lo que tendríamos que hacer. Ok, pero todas las demás siguen iguales, presión y todo eso era igual Sí. que el anterior, ¿sí? Okay. Sí, si quieren les regreso. Es este valor cercano al que sí, al que les debe de dar. ¿Todos ya lo calcularon? No, me espero. Yo ya le tomé captura. No, pues hay que calcularlo ahorita. Sí, me sale de 3.66 por 10 a la menos 7. Ok, Sí, a mí también. muy bien. Tienen que hacer sus apuntes ahorita, muchachos, porque si no... Bueno, yo digo que es más fácil hacer los apuntes en este instante y ya nada más subirlos que solo hacer las capturas de pantalla y subirlos después. No, yo sí no estoy diciendo nada más que me tarde un poco. No, ya recordé que ustedes se tardan mucho en los problemas. Sí.
De todos los demás, ¿cómo van? ¿Ya? Ok, bueno, pues, como les digo, el próximo martes iniciamos el tema de difusividad de líquidos y nos veríamos pues el martes. Lo dejamos hasta aquí. Sí, profe. Ok, Luego, profe. nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Ah, profe, nos vemos. Hasta luego.